tus experiencias actuales, si tienes un bloqueo, si tienes una dificultad, hay que buscarla en ti, en tu vida contemporánea, en tu proyecto sentido y en tus ancestros, porque muchas veces están relacionadas. Y además de eso, tomar en cuenta que como alma, ya sabemos que el alma es un archivo de información, por darle una definición sencilla y simple, viene a vivir una experiencia aquí y ahora, pero ha vivido otra. Si en esas otras experiencias hubo un evento traumático que dejó un impacto emocional muy grande, eso se puede activar en esta vida con cualquier situación, una información, viendo una película, experimentando casi la misma situación, y entonces se activa esa memoria y puedes ir a esa vida, buscarla y liberar esa experiencia, cerrar esa filtración y seguimos adelante. Entonces, es saber que tenemos todas esas posibilidades y que lo más importante es dónde empezar a funcionar. ¿Por dónde vamos a empezar? Esto es Existo Radio. Existo Radio. Juntando a creadores, maestros, curiosos, expertos, buscadores y creativos culturales, compartiendo experiencias y epifanías, ofreciendo herramientas y secretos universales. Sus palabras y nuestra escucha tienen el gran poder de inspirarnos para evolucionar, emprender, interesarnos y de aprender. Y también de recordarnos que la vida es mucho, mucho más. Bienvenidos a un nuevo episodio de Existo Radio. Queridas amigas, queridos amigos de Existo Radio, gracias por elegir escuchar un episodio más y por contribuir a que yo pueda continuar con la que siento es mi misión en esta vida. Hoy volvemos la doctora Airam Gil y yo con un episodio especial, fuera de carta, porque las dos sentimos un movimiento muy potente desde que se publicaron la primera y la segunda parte de Creer, Crear y Ver, que son los episodios 28 y 29 de este podcast, donde la doctora Airam y yo conversamos sobre una multitud de temas relacionados con entendernos en esta vida, desde varias aproximaciones, y cómo nosotros somos quienes elegimos en todo momento nuestros pasos. Y además, cómo podemos elegir hacerlo de una forma que contribuya a nuestra evolución natural y alineada como seres humanos. Pues bien, Airam Gil y yo venimos con un ciclo de episodios especiales, y así podremos contar más paso a paso temas concretos que salieron en las dos primeras partes de Creer, Crear y Ver. Miraremos algunos temas con más detenimiento y más profundización. Y te invito a que te suscribas y le des a me gusta a este canal, ya sea que estés escuchando desde Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, Amazon Music, YouTube o en definitiva tu plataforma favorita. Lo que sí nos ayudaría infinitamente sería que puntúes este podcast en la plataforma Apple Podcasts. Te dejo el link en la descripción de este episodio. ¿Por qué? Porque es la que rankea los programas más escuchados y así nos podrá escuchar más gente y podremos continuar en expansión con estos mensajes que estamos divulgando en Existo Radio. Y también te propongo que compartas donde quieras. En mi caso, gracias a que amigos míos compartieron conmigo sus podcasts o vídeos de YouTube favoritos, encontré la inspiración a largo plazo para crear mi propio espacio. Y es que no sabemos de qué maneras podemos inspirar a los demás, ¿verdad? Y eso es fantástico. Así que muchas gracias por estar aquí y os entrego la tercera parte de Creer, Crear y Ver con la doctora Airam Gil. Y me parece importante, mi amor, retomar el concepto de creer, crear y ver, ¿sí? Retomarlo, porque ese es el concepto inicial. Reafirmar que es un proceso. Eso es importantísimo porque muchos pacientes, como tienen todavía el concepto antiguo de que una consulta es una solución inmediata, por ejemplo, voy al médico para que me mande unos exámenes y luego me diga qué tengo y me diga un tratamiento. Aquí no, porque es un proceso propio, personal, que cada quien está asumiendo su poder, cuando está usando su poder resolver sus asuntos, lo que está es buscando acompañamiento, no está buscando que otro le dé soluciones, sino un acompañamiento para ir por el camino resolviendo sobre la marcha. Entonces, como es un proceso, para algunas personas es una sola consulta, porque en esa sola consulta entienden y resuelven y se encaminan y siguen solos. Pero por otros pacientes, sobre todo personas que tienen ya situaciones
físicas de enfermedad o de manifestación física, para no llamarlo enfermedad, o tienen conflictos más intensos o más antiguos, más cronificados, pues requieren de varias sesiones o de varias veces para acompañarlos, ¿no? O sea, porque no sale en una sola consulta. Entonces, lo primero es reafirmar que se trata de un proceso, retomar, crear, creer, crear y ver, porque la persona se vuelve creadora de su propia realidad. Tomar esa conciencia, despertar a ese nivel. Yo creo mi realidad. Como yo creo mi realidad, eso que estoy creando lo reviso y lo analizo. Es como cuando tú tienes, haces un producto, si el resultado, el producto, una simple tarta, si la tarta cuando te la comes no es lo que tú buscabas, tienes que volver hacia atrás al proceso y ver en el proceso si le faltó azúcar, si le tienes que poner más, si la harina era mucha, si cambiar la harina, o sea, tienes que revisar el proceso. Pues así estamos nosotros en un movimiento donde tomas conciencia de dónde estás ahora, qué es lo que estás viviendo, experimentando, y te vas hacia atrás para ver qué significa eso en tu vida. Siempre vamos atrás. Entonces, es conocer o saber que existe la experiencia vivida por ti misma, que es tu experiencia contemporánea. Tu experiencia contemporánea la conocemos cronológicamente a partir de los 3 años de vida hasta el momento actual. Además de la experiencia contemporánea, tenemos que incluir el proyecto sentido, que es el espacio de tiempo que hay desde esos 3 años para atrás hasta los 9 meses antes de la concepción. Y además de eso, pues la gente se preguntará, 9 meses antes de la concepción, si yo no estaba por todo eso, sí, pero estabas en la mente, en el pensamiento, en los sentimientos, en las emociones y en toda la experiencia que han vivido tus padres. Y más hacia atrás, entonces ya entramos en el transgeneracional. ¿Por qué le damos tanta importancia al transgeneracional? Que muchas personas me preguntan, pero bueno, tengo que traer siempre el árbol, porque tú planificas tu venida a este plano y organizas tu venida a este plano, y para venir aquí necesitas una plantilla, y esa plantilla son tus ancestros, vienes a través de ellos. Por lo tanto, tus experiencias actuales, si tienes un bloqueo, si tienes una dificultad, hay que buscarla en ti, en tu vida contemporánea, en tu proyecto sentido y en tus ancestros, porque muchas veces están relacionadas. Y además de eso, tomar en cuenta que como alma, ya sabemos que el alma es un archivo de información, por darle una definición sencilla y simple, viene a vivir una experiencia aquí y ahora, pero ha vivido otras. Y esas otras están allí. Si en esas otras experiencias hubo un evento traumático que dejó un impacto emocional muy grande, eso se puede activar en esta vida con cualquier situación, una información, viendo una película, experimentando casi la misma situación, y entonces se activa esa memoria y puedes ir a esa vida, buscarla y liberar esa experiencia, cerrar esa filtración y seguimos adelante. Eso es lo que forma parte de los registros akáshicos. Entonces, es saber que tenemos todas esas posibilidades y que lo más importante es dónde empezar a funcionar. ¿Por dónde vamos a empezar? Primero, estamos aquí y ahora, ¿verdad? Tenemos la situación actual, el motivo de consulta, la señal que me está dando mi cuerpo, mi mente, mis emociones o mi espíritu, porque hay personas que consultan porque están confundidas y están guiadas por un camino determinado, pero no se sienten cómodas, andan buscando misión de vida, andan buscando propósito de vida, pero ese es otro nivel, es un tema y es una señal y es un motivo de consulta. Entonces, ¿dónde estamos parados? Por allí vamos a comenzar, ¿sí? ¿Qué me pasa en este momento o cuál es la razón por la que busco un acompañamiento? Luego, determinar en ese momento, dependiendo del motivo de consulta o el motivo de la pregunta que me estoy haciendo, darle continuidad y buscar ese proceso tuyo, ¿dónde está? Si está en este momento, si está unos años atrás, si está en tu niñez, si está en tu embarazo, ¿sí? Y así ir buscando las soluciones. Luego, establecer el árbol genealógico y relacionar lo que está pasando en este momento para saber si hay una información que nos dan los ancestros. ¿Por qué esto es importante?
¿Y por qué yo soy insistente? Si la epigenética, que es lo que está alrededor de la genética, se transmite a través del ADN, desde un ancestro en octava, en décima, en catorceava generación, hasta mí misma, la gente se pregunta, ¿pero cómo sucede eso? Porque pareciera que fuera un fenómeno paranormal, pareciera que fuera un fenómeno místico. No, no. El ADN está en la célula. Las células nuestras, o sea, no es difícil de entender, tienen ADN. No importa cuál célula, pero todas están con ADN. ¿Por qué? Porque es el que procesa toda la información, es el procesador de la información. Entonces, ese ADN que tiene la célula se comunica entre las células, permite la reproducción de las células, permite que esas células se comuniquen para crear su propia maquinaria, llamémoslo así, o sus propias herramientas para funcionar, porque eso es lo que hace el ADN. Entonces tenemos ADN en el núcleo celular, que tiene información genética y epigenética. Tenemos un ARN mensajero, que su nombre es clarísimo. El ADN le da información al ARN mensajero a través de una enzima que se llama polimerasa. Ese ARN copia la información, copiar como si tú estás copiando en una computadora una información y luego la pegas. Bueno, él la transporta, por eso se llama mensajero, a la mitocondria. La mitocondria, que es una estructura celular importantísima porque es donde se produce la energía, esa mitocondria procesa la información y crea todo lo que se necesita a nivel proteico, todas las cadenas de aminoácidos, todas las proteínas, para que esa célula funcione. Ese ARN mensajero, cuando ya entregó el mensaje, por acción de una enzima llamada transcriptasa reversa, regresa la información al ADN intacta. O sea, es un proceso que va y viene. Es tan interesante de comprender y tan simple, porque no tiene ninguna complicación, que eso permite entender también que en ese procesamiento el ADN en sí mismo tiene cadenas con unas bases que están organizadas de una determinada manera, y eso que pasa con el ADN, que es un procesamiento austero. Voy, le doy la información, se la doy a la mitocondria y lo regreso para el ADN. No hay ninguna complicación. O sea, ahí no se pierde, no se gasta energía. Ahí intervienen unos radicales para que las enzimas funcionen, interviene la acción de las enzimas que son proteicas, todo lo que tú quieras. Pues eso mismo sucede en la neurona. La neurona, a nivel de la sinapsis, que es el espacio, las neuronas no están unidas una a otra, sino están separadas, y hay un espacio interneuronal que se llama sinapsis. ¿Qué hace la sinapsis? A la orilla, al borde de la sinapsis, al borde de la célula, perdón, al borde de la neurona, hay unos neurotransmisores, unas sustancias que son los que transmiten neurotransmisores, transmiten la información neural. Está almacenado en vesículas, en bolsitas. Llega al borde de la célula cuando se necesita, se abre la bolsita, sale la proteína, hay un transportador en la sinapsis, toma la proteína y la lleva a la otra parte de la célula, que es lo que se llama la neurona postsináptica. Una es presináptica y la otra es postsináptica. Entrega la información a la célula, ¿verdad? Y el transportador regresa el neurotransmisor, ya una vez que activa la información que nos interesa en la célula, regresa el neurotransmisor y se vuelve a almacenar. Es un proceso sencillo, no tiene ninguna complejidad y austero. Siempre se recicla. ¿Cómo nos cuesta tanto reciclar afuera cuando el propio tejido nos está dando toda la información y nos está dando toda la señal y todo el ejemplo? ¿Sí? En ese proceso se transporta, se regresa y se archiva. Así funcionamos. ¿Por qué funcionamos así? Desde Bruce Lipton para acá sabemos que cada célula es una computadora, un ordenador, y que cada parte de la célula tiene una función en ese ordenador. Entonces, la membrana celular es el cerebro de la célula, porque ahí es donde las funciones son importantísimas para que esa célula pueda funcionar. Hay un intercambio de electrolitos, que es un intercambio químico, luego se produce una despolarización de la membrana, que es un movimiento eléctrico, ¿sí? Hay un potencial de membrana, y después comienza a haber un movimiento desde el exterior al interior para que la célula misma
cree sus funciones. Entonces hay un mundo relacional intercelular. Perfectamente claro, hay un espacio intercelular importantísimo para los tejidos y para la materia. Y hay una comunicación de célula a célula que en las neuronas se hace a través de un neurotransmisor y en las células normales se hace a través de cambios electrolitos, que es la bomba que todos conocemos de sodio y potasio. Bueno, ahí interviene también el cloro. Entonces, y en algunas células el magnesio. O sea, cada célula tiene un funcionamiento dependiendo de la importancia de esa célula para la función que cumple y para el tejido. Entonces, yendo a la simplicidad de la función celular, vemos que el ADN tiene una función importante en que funcione la célula porque es el que da la información. Le dice, bueno, vamos a hacer esto. Esa información es práctica, digamos, mecánica, química, como la quieras llamar, pero también es epigenética, o sea que no solo transmite la información para que funcione la célula, sino también le transmite todo lo que tiene alrededor el ADN que dice, pues me duele el estómago. ¿Por qué me duele el estómago? Porque tengo una contrariedad indigesta o porque tengo un miedo, ¿sí? Y ese miedo es mío o es del grupo, ese miedo es mío o es de mis ancestros, ese miedo ¿a qué se debe? Entonces la gente comenta, las personas comentan, pero es que ese miedo es inconsciente, o sea, la gente no entiende que no tiene por qué tener miedo. Y le decimos a las personas, no chica, pero hazlo así, porque tienes miedo, tienes que hacer esto o otro. Y yo me río, porque el miedo está tan justificado a nivel del inconsciente, tiene una estructura, una base importantísima en el inconsciente, o sea, no es injustificado el miedo, no es que tú estás loca o eres tonta o se te ocurre, no, el miedo tiene una gran justificación porque ese miedo es un evento que viví yo cuando tenía 5 años, que vivió mi mamá cuando estaba en el 4.º mes de embarazo, el miedo que tenía mi mamá a quedarse embarazada por lo que sea que trae, o el miedo de mi tatarabuela en la 7.ª generación. Yo no sé lo que eso significa. Por eso es tan importante que el paciente elija. Entonces, pleno uso del poder es decidir, yo quiero resolver mis asuntos. Voy a buscar quien me acompañe. Segundo, libre albedrío. Muchas personas cuando dicen, yo adquirí mi libertad, y otros te dicen, ¿qué libertad tiene? Sí, es un mundo que está estructurado con una serie de componentes y con un movimiento que está guiado, pero dentro de ese mundo yo puedo ejercer mi libre albedrío, que es mi elección. Libre albedrío que yo puedo elegir. ¿Me tomo la pastilla azul o me tomo la pastilla roja? Es mi elección, independientemente que la estructura del mundo va a estar así. Entonces, volviendo a la célula tiene una característica particular que va a depender de qué tejido forma parte. Pero volviendo a la célula, esa célula va a funcionar de acuerdo a lo que esté sucediendo. Entonces pensamos, bueno, si está enferma, hay una alteración, una patología, esa célula no está funcionando como es su fisiología, sino con la patología. Pero lo que quiero es que todos entendamos que esa patología, aun cuando está en la célula y aun cuando tenemos un diagnóstico determinado, hay una información más allá que está transmitiendo el ADN para que esa célula no pueda funcionar libremente, no pueda cumplir su fisiología como está pautada, tiene un bloqueo. Entonces sí, vamos a la célula, vamos a la energía, pero por favor, desbloqueemos la información para que en ese procesamiento vamos ordenando la energía y por último ordenamos la materia, la forma. ¿Cuál es este proceso? Llamémoslo así, de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro, ¿sí? De dentro hacia afuera tenemos un tejido que está afectado, que si sabemos que el orden es materia, energía, información, vamos de dentro hacia afuera en esa tríada. Siempre la ley del 3. Y de fuera hacia adentro vamos de la información a la energía, a la materia. ¿Qué nos sucede actualmente y hace un tiempo? Que cuando tenemos una enfermedad o una patología o un síntoma, lo que hacemos es tratar
la manifestación, ¿sí? O sea, yo voy a tratar la célula que está enferma o el tejido que está enfermo, pero no me ocupo de cuál puede ser la alteración energética y tampoco me ocupo, porque no lo sé, obviamente, de qué está pasando a nivel informacional. Entonces, la propuesta es, si yo voy a crear para poder ver, es importante que conozca, que tenga un conocimiento. No vamos a ir a la universidad a estudiar, ni vamos a hacer un curso de no sé qué, porque hay muchos cursos por ahí pululando. No, no se trata de eso, se trata de que yo tenga un mínimo, una base que me diga, las células funcionan de una determinada manera, no voy a estudiar medicina, no hace falta. Que me diga, hay un componente energético que los médicos orientales toman en cuenta, y todos los que hacen bioenergética, pero que la medicina clásica no considera. Y eso saberlo es muy importante porque muchas veces ordenando la energía se ayuda mucho a la materia sin entrar en la materia. Por eso muchos usamos herramientas para trabajar bioenergéticamente. Y lo más importante hoy en día es el uso de incorporar, conocer, saber que hay un campo informacional infinito, que si lo vamos allí, cuando digo infinito es porque tiene muchas variables, pero vamos a ese campo informacional y ahí podemos, como que digamos, quitar el obstáculo principal y después producir el orden. Entonces, entendamos, no es que yo voy a buscar una decodificación y mañana estoy perfecta. Sí, es posible. Si me dolió la cabeza por X y me lo decodifican, inmediatamente se me quita el dolor de cabeza. Ahora, si reaparece el dolor de cabeza, o es un dolor de cabeza crónico, pues obviamente tengo que ir más allá. No me puedo conformar con decodificar actual, sino que ahí hay que ir hacia atrás. Dependiendo de la intensidad del síntoma, tú vas a saber si es algo reciente o hay que ir más atrás. Eso es muy importante. Si es un paciente que está consultando por un cáncer, digamos ya tratado o no, porque a mí me consultan los pacientes cuando ya están resueltos los problemas. Digo resueltos entre comillas, porque ya han pasado por la cirugía, por la quimioterapia o por la radioterapia o por las tres cosas. Entonces, es buscar qué produjo ese síntoma, pero obviamente como es más intenso que un simple dolor de estómago, tendríamos que ir al procesamiento inicial y a veces son varios fractales los que están implicados. ¿Qué es un fractal? Un fractal es la parte de un todo. Y cuando tenemos información acumulada, es como decir, tenemos varios archivos o varias carpetas en un archivo y cada carpeta tiene una información, pero similar. ¿Sí? Como yo tengo una carpeta donde tengo guardado todos los seminarios que tienen que ver con conciencia. Cuando yo voy a buscar algo que tiene que ver con eso, lo voy a buscar en esa carpeta, no lo voy a buscar en la carpeta donde hablé de biodescodificación. ¿Comprenden? Entonces, es lo mismo. Vamos a buscar los archivos relacionados con la información que está viviendo el paciente, porque hay varios fractales implicados, segurísimo. Entonces, vamos decodificando. Sí, yo tengo una pregunta porque el síntoma puede ser cualquier cosa, no tenemos que ir a la gravedad de un cáncer, simplemente puede ser algo tan simple como has dicho, un dolor de cabeza o un no soy 100% feliz, una apatía, un malestar que no tiene ni siquiera que encontrar la explicación ni saber explicarlo, simplemente hay un malestar, hay una incomodidad. Con eso, reconocerlo, escucharse y dar el paso, como decías antes, de decir, vale, yo quiero resolver mis asuntos. Es decir, el primer paso es, reconozco que hay en mí un dolor de cabeza, por ejemplo, una incomodidad. Entonces, paso siguiente, yo quiero resolver mis asuntos. Paso siguiente, yo elijo ir a algún sitio donde se pueda trabajar esto, ¿no? Y luego, claro, hacer todo este proceso tan revelador que estás compartiendo, porque estamos yendo muy, muy paso a paso hoy, porque consideramos que es fundamental y Airam además quería hacer como un programa especial. Queríamos hacer un programa especial para realmente que esto quede bien claro, ¿no? De poder explicarlo de la manera más dedicada a hacer esto. Perdona, Airam, si quieres seguimos. Es que quería dejar esto bien claro para que si hay alguien que está escuchando ahora mismo diga, vale, sí, yo me siento reconocida. Hay algo en mí que no estoy bien,
no estoy, podría estar mejor, no sé qué es, no sé definirlo. Vale, pues entonces voy a resolverlo. Exactamente. Entonces, es simple cómo podemos escuchar al cuerpo. Yo les hice un preámbulo para que entendieran cómo podemos comunicarnos con él a través del ADN desde los espacios transgeneracionales que son muy antiguos, pero es que como todo está aquí. Luego, entender que tenemos maneras, no está separado, pero que hemos separado cuerpo, mente y espíritu para ir por partes, porque todavía no tenemos la capacidad de manejarlo todo al mismo tiempo, todavía no. Y como hay mucha información y digamos que hay muchos archivos programados que no nos están funcionando o que nos están bloqueando, entonces vamos por partes. Entonces, cuando hablamos de biodescodificación, estamos trabajando biología, por eso se llama biodescodificación. Biología. Y a través de la biología, que aquí el artista principal es el ADN, pero a través de la biología podemos resolver campo mental y campo emocional porque están relacionados. Porque esa es la magia de Hammer cuando describe que un conflicto biológico es una manifestación física de algo que no pudiste resolver porque tiene unas características, fue un impacto que te sobrepasó, no tenías herramientas en el momento, no te sentiste acompañada. Esa situación biológica se puede descodificar, o sea, se puede ir al momento en que el impacto se produce. En esa persona, actualmente, puede ser que esté la manifestación en el pulmón, en la uña pequeña del dedo del pie derecho, o puede ser que esté en la cabeza, o puede ser que esté en la mama o en las manos. Buscamos qué está pasando, ¿sí? ¿Qué conflicto está manejando esa persona? Simultáneamente, o si no es el momento, se procesa la parte energética, que es importantísima. Yo no sé en qué idioma contarlo, pero es que tomar en cuenta la energía para que funcione el órgano es quizás más importante que tomar en cuenta la química. Porque si el bloqueo es energético, por más químico y por más cosas que le dé, el paciente no puede integrar, porque es que si tú tienes una hermosa y fantástica lavadora, pero no tienes suficiente electricidad y se te caen las clavijas, cuando pones la lavadora a funcionar, la lavadora será maravillosa, pero si no tienes energía, ¿cómo funciona la lavadora? ¿Comprendes? Entonces, es importante ir entendiendo esa tríada. Esa tríada es información, insisto, energía y materia. Entonces, podemos ir a la materia, al tejido, siendo lo más, ¿cómo te digo? Lo más cuidadoso en el sentido de no ser invasivos, no ser agresivos, no ser cruentos en el manejo del tejido. Porque el tejido solo está manifestando una información. Si encima lo voy a agredir, entonces se crea un conflicto adicional, o sea, tiene que defenderse de lo que está manifestando, defenderse o guiar, como te digo, tiene que, sí, trabajar con eso, pero además le agregamos un conflicto, y entonces es otro conflicto de agresión del que se tiene que defender también. Y el tejido es inocente, es sumamente puro, y va a responder de acuerdo a la información que trae y a la manipulación que se le haga. Esto es importantísimo y dentro de los tejidos hay unos más sensibles y hay otros menos sensibles. Cuando hacen una cirugía abdominal que manipulan los intestinos, no para trabajar el intestino, sino para trabajar otro órgano, y retiran los intestinos, a veces se produce un hilio paralítico, que es una parálisis de la función intestinal, solo por la manipulación. ¿Y eso por qué? Porque eso es el cerebro emocional, toda la tripa es el cerebro emocional. Entonces, obviamente hay que tratarlo con mucha delicadeza. Los cirujanos que están en una emergencia o que están en una situación de cirugía para extraer un tumor, no andan con mucha delicadeza porque la misma situación no lo permite. Pero el tejido responde a eso. Si ese tejido además ya tiene una información de maltrato, de traición o de agresión de cualquier índole, pues va a responder con un hilio paralítico más intenso. Entonces allí podemos saber que existen niveles de trabajo y que cuando estamos en una consulta, dependiendo, como tú decías antes, de cuál es lo que a mí me afecta, qué es lo que yo estoy preguntando, vamos a tener también niveles de acompañamiento.
Entonces yo puedo acompañar la biología trabajando en la descodificación, puedo acompañar la biología trabajando en la desprogramación, eso va más allá porque ya incluye el transgeneracional o el proyecto sentido. Puedo acompañar la biología resolviendo una historia del alma de otra vida. Puedo acompañar la biología con indicaciones para mejorar el campo de energía, o puedo acompañar la biología con algunas sustancias que le permitan resolver. Entonces, acompañar incluye la biología, incluye el tejido. Acompañar significa que yo le voy a dar al tejido los requerimientos que me pide, pero no lo voy a atacar, no lo voy a agredir. Aquí se presenta tremenda polémica, porque claro, los médicos clásicos y los oncólogos me van a decir, bueno, ¿cómo resuelve un cáncer? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Entonces, si hay que operarlo, tú te vas a quedar tranquila. No, lo importante aquí, yo no estoy hablando de que hay una solución mágica, porque no lo es. Porque si el que se va a comprometer es el propio paciente, no hay magia posible. ¿Sí? La magia la haría en todo caso él. Pero la solución, lo que yo planteo es que la solución se individualice. No es un problema, un proceso de mercado donde todo el mundo va a pasar por el mismo formato. Le vamos a dar la misma quimio, la misma intensidad de radiaciones y le vamos a hacer la misma cirugía a todo el mundo. No, vamos a individualizar los casos porque de repente con un poco de quimio o con un poco de radio se puede reducir el tamaño del tumor y la cirugía puede ser simple. ¿Sí? Y podemos dejar que el tejido decida qué hacer. Porque a veces el propio tejido, si hay un acompañamiento, yo no estoy hablando de un cáncer metastizado, no estoy hablando de esas cosas, pero lo que sí es verdad es que sea cual sea la situación, si el paciente no participa activamente de su proceso, si no vive el pleno uso de su poder y su libre albedrío, pues aquí estamos actuando de una manera agresiva, nos estamos entrometiendo sin querer, porque es el concepto que tenemos aprendido. Fíjate, si tocáramos el tema de la eutanasia, aquí la polémica sería mayor. Hay pacientes que dicen, yo quiero dejar ya de sufrir con esta situación. Está claro que me hagan lo que me hagan, me puedes decodificar, me puedes desprogramar, pero ya mis tejidos están muy deteriorados y no van a tener tiempo de revertirse porque el deterioro es muy grande. Bueno, eso es un interrogante, ¿no? Hay cuentos de cuentos, hay historias de historias en relación a eso. Pero si me dicen, yo me quiero marchar porque tengo una incapacidad tremenda, porque tengo, no porque sí, sino porque hay una situación específica, ahí también hay que hacer un estudio profundo y tomar en cuenta al paciente porque es el que decide. Entonces, esta historia es muy interesante porque la eutanasia está aprobada en algunos países. Hay personas que tienen cómo pagar ese tratamiento y van y se lo hacen porque se necesita mucho dinero. Por razones lógicas, porque como hay un compromiso de todo tipo, hay un compromiso moral, hay un compromiso espiritual, hay un compromiso social, hay un compromiso ético. Entonces, pues claro. Pero lo importante, porque si no, va a suceder como lo del aborto. Donde está permitido, el aborto se volvió, me produjo un aborto como cambiarme de zapato. Ah, bueno, quedé embarazada, no importa, yo no quiero ese niño. No, aquí la conciencia no está en que te puedes producir un aborto cuando no puedes manejar la situación, que ninguno de nosotros tiene potestad para juzgar eso, porque es una decisión también del libre albedrío de esa persona. A veces no es de esa persona, sino de otra, pero bueno, si lo acepta. Pero no teniendo la potestad de jugar la situación, ¿cuál sería lo ideal? ¿Qué sería lo ideal? Tener conciencia para no embarazarme, ¿sí? Porque así no me evito pasar por ese proceso, por ese procedimiento que tiene sus consecuencias, ¿sí? Sí, sí, sí. La no manipulación es muy interesante porque yo puedo ir a mi tratamiento y luego volver a casa y lamentarme y seguir con mi misma narrativa de siempre, ¿no? Esto no va a ninguna parte, o la misma forma de atacarme a mí a través de los pensamientos, o seguir en la misma dinámica de siempre, no cambiar, no hacerme 100% responsable y por lo tanto depender solo de un tratamiento externo. Cuando si le damos la vuelta, como bien has explicado, cambia totalmente el proceso y es tan interesante y tan importante que esto se sepa.
Y además, como decíamos, para cualquier malestar, grave o menos grave. Sí, a ver, lo del pensamiento que acabas de mencionar es importantísimo. ¿Por qué? Porque como decíamos, hay niveles de acción, llamémoslo así. Entonces, yo voy a actuar en la biología. Como tú decías, salgo de la consulta, me dan unos lineamientos, me dicen, bueno, mire, tómese un poco de magnesio, tome zinc, no sé qué, pero resulta que yo salgo a la calle y sigo teniendo mi misma actitud. No voy a decidir cambiar la actitud. Y claro, si yo tengo una actitud, tengo unos pensamientos y unas emociones relacionadas con esa actitud. Entonces, si el mundo me parece hostil, si yo ando por allí de una manera también hostil, peleándome con todo lo que se mueve, pues está claro que estoy generando alrededor mío, pues cuando las personas me dicen, pero ¿por qué tantas energías discordantes? ¿Por qué tanta densidad? Hija, porque le abres la puerta. Si le abres la puerta, ellas entran, son bienvenidas. Pero si yo vivo un entorno y voy creando paulatinamente, progresivamente, conscientemente, todas las mentes, voy creando a mi alrededor un entorno de luz, me reconozco luz, y esa luz la voy emitiendo cada vez más fluida, cada vez más permeable, obviamente voy iluminando ¿qué? La oscuridad. Entonces, no es que voy a pelear contra eso, porque te agotas, porque estamos todos en el mismo espacio. Lo que voy a hacer es reconocer en mí mi luz y eliminar todo aquello que me interfiere para cada vez iluminar más mi entorno, iluminarme, que es lo que hacíamos a través pretendíamos hacer con la meditación y alcanzar el nirvana. Entonces, yo quería incorporar la información de cómo tú hablaste del pensamiento y lo que estábamos hablando antes, de la actitud. Son mis pensamientos los que están creando mi realidad, ¿sí? Ese pensamiento puede estar interferido por cualquier otro pensamiento, puede ser mío, puede ser ajeno, pero si yo soy responsable, como estoy siendo responsable de toda yo, de mis pensamientos, y yo sé que el pensamiento es el que crea, entonces si yo quiero ver otra realidad en mi vida, voy a empezar a tomar en cuenta cómo, qué estoy pensando. ¿Quién está pensando por mí? ¿De dónde estoy pensando? ¿Por qué? Porque si hay una manipulación externa a través de los medios de comunicación para que yo piense lo que ellos quieren y yo lo acepto, no puedo quejarme, porque ellos me venden y yo compro. Pero si están vendiendo y yo no compro, no tengo problema, porque yo no necesito esa información, no me interesa. No la juzgo, pero no me interesa. Entonces creo mi propia realidad dentro de la realidad en la que vivo. Y mis pensamientos me acompañan porque busco la manera de pensar o pienso de una manera creativa o creadora. Como lo sé, cuando me viene un pensamiento negativo, sea mío o sea ajeno, yo no entro en crisis, no entro en lucha. Simplemente anulo ese pensamiento y anulo las consecuencias. Que sepamos que cada pensamiento tiene unas consecuencias en nosotros y en los otros, en el entorno donde vivimos y por donde nos movemos, ¿sí? Si yo me pongo a luchar contra los pensamientos de los demás, termino agotada. Lo que hago es anular los míos, que son discordantes, inadecuados, y anular las consecuencias. Y sigo adelante, porque estamos sometidos o sumergidos en un mundo donde todos los pensamientos están mezclados unos con otros. Entonces la gente me pregunta, ¿cómo me puedo proteger de esas energías? No, no hay forma. No tienes que meterte en, sí, hay unas maneras, pero lo ideal sería que yo cada vez más vaya fluyendo mi luz y vaya generando luz a mi alrededor, que eso automáticamente ya me permite moverme sin ningún problema. Y por otro lado, no luchar contra nada, porque yo también puedo crear pensamientos negativos porque vengo de un proceso evolutivo, llamémoslo negativo, llamémoslo inadecuado. Y yo puedo cambiar eso anulándolo y anulando las consecuencias. ¿De qué manera anulo mis pensamientos negativos o los de los demás? Sí, no, los de los demás no los puedo anular, anulo los míos. Así como te lo digo, simplemente diciendo, me llega un pensamiento, ay Dios mío, no voy a llegar a tiempo. Eso me lo estoy creando yo. Por supuesto, si digo no voy a llegar a tiempo, no llego a tiempo. Entonces digo, no, el tiempo es perfecto, déjame, anulo el pensamiento, automáticamente anulo ese pensamiento y anulo las consecuencias. Es automático, estaremos todo el día
anulo el pensamiento, anulo las consecuencias, porque muchas veces nos llegan los pensamientos así. A veces sales en un mundo donde todo el mundo te mueves y todos están pensando lo mismo. Oye, que no vas a poder hacer tal cosa. Y yo digo, sí, yo sí voy a poder. Anulo ese pensamiento. Ese es tuyo. A mí yo no compro, ¿entiendes? No puedo anular tu pensamiento, pero no voy a compartir, no te abro la puerta. Claro. ¿Sí? El pensamiento de otros te toca la puerta. ¿Tú la abres o no? Esa es tu elección. Libre albedrío. Sí. Siempre. Bueno, los que estáis escuchando ya sabéis que va a haber muchas más. Lo vamos a hacer por pasos y este es nuestro compromiso. Así que muchas gracias a quien esté escuchando. Muchas gracias por compartirlo, por suscribiros. Muchas gracias a Iram. Y nos vamos a ver muy prontito para seguir contando paso a paso todo esto tan interesante que nos ocupa en nuestra realidad ahora. Muchas gracias, Iram. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias, Existo Radio, que es un éxito. Y muchas gracias a todos los oyentes. Muchas gracias a todos por estar ahí y si este podcast de alguna manera ha añadido valor a tu día, sería genial que pinches el link de Apple Podcasts que encontrarás aquí abajo en las notas del episodio de hoy y una vez ahí te suscribas, puntúes el podcast y dejes alguna pequeña reseña. Esto me ayuda a seguir pudiendo cargar más contenido y así poder llegar a más personas como tú y como yo, creando comunidad y aprendiendo a evolucionar juntos. Para poder seguir creando, para poder seguir ayudando, suscríbete y comparte. Gracias y mucho amor. Ya que estamos aquí, aprovecho para contaros que ya están disponibles las camisetas conscientes de Existo, con el mensaje "Hay señales por todas partes". Y es que las hay. Y qué bien está recordarlo, volver a nosotros y reconectar con todo nuestro potencial y creatividad, que nunca se fue a ninguna parte, siempre ha estado ahí, en nuestro interior, en el de cada uno de nosotros y de nosotras, aunque a veces se nos olvide. Los materiales empleados para la fabricación e impresión de esta camiseta consciente son producidos de manera que cause un impacto mínimo sobre humanos, animales y medio ambiente. El algodón es 100% orgánico, procedente de India, con certificaciones GOTS, Global Organic Textile Standard, GRS, Global Recycle Standard, PETA Approved Vegan o Ecotex, Organic Content Standard, y la tinta es libre de PCV y ftalatos. La producción de esta camiseta consciente se lleva a cabo en Bélgica. Ser sostenible también es un trabajo de reprogramación mental y admito que yo estoy aprendiendo cada día sobre la mejor manera de actuar en mi vida para no herir más al planeta, animales y a otros humanos. Ese es mi compromiso como ser humano en este querido planeta Tierra. 1 euro de cada camiseta va destinada a la Fundación Vicente Ferrer en India. Bajo el lema de Vicente Ferrer, "Creo en las personas y en el poder de la acción", la Fundación cumple con la lucha por la dignidad, el cambio y la igualdad en la India rural. Con esta camiseta consciente, tanto yo en Existo como mis compañeras de On Stage Merchandising sentimos que con nuestra aportación cerramos un círculo, ya que el material de esta camiseta es de algodón 100% orgánico procedente de India. Puedes adquirir tu camiseta en el link que encontrarás en las notas del podcast o tecleando onstage.es, ONSTAGE.es.